Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una biografía, una cronología real como si hubiera existido en la vida real este personaje. Solemos elegir pues desde personajes de película, de serie de televisión, de novelas, libros, cómics e incluso videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Benjamin Linus. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Benjamin Linus, más conocido como Ben, es un personaje de la serie Perdidos Lost que está interpretado por Michael Emerson en su edad adulta y por Sterling Vimon en la edad, digamos, o cuando se ve la retrospectiva como niño. Bien, Benjamin Linus nació el 19 de diciembre a principios de los años 60. Más o menos en el mes de octubre-noviembre, no lo dicen claramente. Roger y Emily Linus estaban caminando por el bosque a 32 millas de Portland cuando ella comenzó a dar a luz. No fue bien para Emily y Roger la llevó a ella y al bebé a una carretera donde fueron encontrados por Horace y Olivia, una pareja que pasaba en coche por allí. Emily murió en ese momento. Sus últimas palabras para Roger le pedían que llamara al bebé Benjamin. A principios de los años 70, durante el apogeo de la iniciativa Dharma, Ben llegó a la isla en el submarino siendo todavía un niño junto a su padre Roger, que había conseguido trabajo gracias a Horace Goodspeed. Horace, el nombre que había asistido al nacimiento de Ben, era un matemático de la iniciativa Dharma. El padre de Ben, por su parte, era un alcohólico que apenas atendía a su hijo y que nunca lograba acordarse del día de su cumpleaños. Durante una clase en la escuela, Ben presenció un ataque a la iniciativa perpetrado por los hostiles. La noche después del ataque, Ben vio a su madre mirándole desde fuera de su ventana. En la isla conoció y se hizo amigo de una niña llamada Annie. Annie le regaló a Ben un regalo de cumpleaños hecho por ella misma, una muñeca que se asemejaba vagamente a ella. Ella llevaba consigo un muñeco que representaba a Ben y se lo quedó mientras que Ben se quedaba su muñeca, y le dijo que era un símbolo de unión y que nunca estarían separados. Ben conservó la muñeca y fue visto con ella en su cumpleaños del año 2004. Esa noche Ben volvió a su casa encontrando a su padre borracho y durmiendo en el sofá. Ben empezó a quitarle los zapatos a su padre despertándole. En ese momento Roger vio la caja con el regalo de Annie y recordó que era el cumpleaños de Ben, aunque lo hizo de forma amarga al recordar que también era el día en el que, según él, Ben había matado a su madre. Ben contempló a su padre entre lágrimas mientras éste le deseaba irónicamente un feliz cumpleaños. Ben salió corriendo en dirección a la jungla hasta llegar a la barrera sónica, donde volvió a ver a su madre Emily de pie al otro lado. Ella no dijo nada, hasta que Ben corrió hacia ella al otro lado de la barrera. Ella le detuvo diciéndole que aún no era la hora y se volvió a adentrar en la selva. Un tiempo después de esto, el joven Ben recogió sus cosas, incluyendo el muñeco de Annie, y se marchó de casa. Fue hasta la barrera, la desactivó, hizo cruzar a un conejo para asegurarse de la desactivación. Después dejó los barracones y se adentró en la selva buscando a su madre. Allí encontró a Richard Alper, quien le preguntó si se había perdido, animándole a que volviera con los suyos, ya que aquel no era el lugar para él. Ben le dijo que estaba buscando a su madre muerta y comentó que odiaba vivir con la iniciativa Dharma y que deseaba irse con los hostiles. Richard le contestó que eso podría hacerse, pero que debía tener mucha paciencia. En 1977, un Ben adolescente conoció a Sayid en una celda de la estación de seguridad. Le dio un sándwich a Sayid y una fría bienvenida, y le preguntó si era un hostil. A lo que Sayid respondió: ¿crees que lo soy? Ben se presentó y Sayid reaccionó con una visible sorpresa. Más tarde, Ben llevó a Sayid otro sándwich junto con un libro y le preguntó si Richard lo había enviado. Mencionó su anterior encuentro con Richard y dijo que si Sayid era paciente, Ben lo podría ayudar. Mientras hablaban, su padre entró en la sala de la celda. Roger lo regañó violentamente por haberle traído otro sándwich al prisionero.
estampó a su hijo contra los barrotes de la celda y lo mandó para casa. Ben pensaba que Sayid era uno de los otros y se decidió a ayudarle a cambio de que lo llevara con él. Así que prendió fuego a una furgoneta de Dharma en los barracones para distraer a todos y luego liberó a Sayid. Mientras huían, Jin los encontró. Sayid golpeó a Jin y lo dejó inconsciente cogiendo su arma. Luego le dijo a Ben: tenías razón, soy un asesino. Y le disparó en el pecho, dejándolo morir en la selva. De alguna manera, Ben sobrevivió al disparo. Jin recobró el conocimiento y lo cogió en brazos para llevarlo a los barracones, donde fue recibido por su padre y una alterada Juliet que comenzó a operarle. Sin embargo, Ben ya había perdido demasiada sangre. Kate, creyendo poder salvarle la vida, comenzó a donarle sangre, y Juliet más tarde se dio cuenta de que Dharma no tenía los instrumentos necesarios para poder salvarle la vida a Ben, por lo que Keith y Sawyer decidieron llevarlo con los otros para ver si podían ayudarle. Los otros trajeron a Richard Alpert. Alpert le explicó que podía salvar la vida a Ben, pero que había un precio. No recordará nada de lo ocurrido, perderá la inocencia y nunca volverá a ser el mismo, y a partir de ahora será uno de nosotros. Kate y Sawyer acordaron que valía la pena salvarle la vida a Ben. Richard se lo llevó inconsciente al templo. Bien, ya con los otros fue curado bajo circunstancias desconocidas y fue llevado al campamento de los otros, donde se reunió con Charles Whitmore, el aparente líder de los otros. Al enterarse que sería devuelto a la iniciativa Dharma, frenéticamente Ben le dijo que no quería volver y que quería ser uno de ellos. En 1989, Ben fue asignado para asesinar a Daniel Rousseau por Whitmore, pero después de ver que Rousseau tenía un bebé, Ben cambió de opinión y tomó al bebé en lugar de asesinar a Rousseau. Cuando Ben llevó a Alex con Whitmore, le preguntó que si asesinaría al bebé o no. Ben quería mantenerlo y le preguntó a Whitmore que sí que era un ser malo. Después de considerarle unos instantes, Whitmore autorizó a Ben a quedarse con Alex. Después de mantener un pacto secreto con los otros, Ben continuó trabajando para la iniciativa Dharma y trabajó para su padre. Mientras que Ben volvió a ejercer sus funciones como trabajador de la iniciativa, se puede suponer que los otros cuidaron de Alex cada vez que éste se encontraba lejos. El 19 de diciembre de 1992, un Ben adulto que trabajaba de operario como su padre acompañó a Roger en la furgoneta de suministros. Ben le recordó que era su cumpleaños y Roger, que se había vuelto a olvidar, sugirió que se tomaran unas cervezas juntos después de trabajar. A las 4 de la tarde, Ben se puso una máscara de gas y abrió una granada de gas tóxico dentro de la furgoneta. Roger murió instantáneamente y Ben volvió a los barracones donde todo el equipo de la iniciativa habían sido asesinados en la purga. Bien, Ben asumió el papel del liderazgo con los otros y les contó que establecía una comunicación con Jacob. Los otros se instalaron en los barracones de Dharma y algún tiempo después de la purga, Ben empujaba en un columpio a Alex en los barracones, cuando de pronto Richard se le acercó y vio que el submarino estaba saliendo para el exilio de Whitmore. Whitmore había roto las reglas de paternidad, ya que había tenido un niño con un extraño y había hecho viajes regulares desde la isla hacia el mundo exterior. Whitmore, al despedirse de Ben, le dijo que algún día tendrá que elegir entre Alex o la isla. En algún momento indeterminado, Ben empezaría a hacer viajes fuera de la isla. Durante uno de esos viajes fue fotografiado por alguien y esta foto llegó finalmente a las manos de Miles Straume. Sayid más tarde descubrió que había una habitación secreta en casa de Ben que contenía dinero y pasaportes. Eran pasaportes falsos de varios países. La duración y propósitos de esta actividad fuera de la isla aún son un misterio. En cuanto a Alexandra, Ben le dijo que su madre había muerto y la crió como su hija. Era muy protector con ella. Cuando se hizo mayor, empezó a salir con Carl, aparentemente el único otro de la isla de su edad. Ben desaprobaba esta relación por el peligro que corría Alex de quedarse embarazada. Finalmente capturó a Carl e intentó lavarle el cerebro para acabar con su relación. No se sabe si Ben ha estado casado o ha tenido alguna relación con alguien. En una ocasión, Harper Stanhope, la terapeuta de los otros, se refirió a una ella anónima que podía haber tenido una relación con Ben en el pasado, aunque la frase de Harper fue un poco ambigua.
Unos 3 años después del accidente del vuelo 815, Ben trajo a Juliet a la isla para que les ayudara a solucionar los problemas de infertilidad de los otros. Cuando ella fracasó y pidió volver a casa, Ben la convenció para que se quedara diciéndole que el cáncer de su hermana había vuelto y que Jacob la curaría si aceptaba quedarse. Más adelante se hizo más claro que Ben estaba interesado por algo más que la experiencia médica de Juliet, y ella misma empezó a sospechar que Ben sentía algo por ella. En realidad estaba enamorado de Hila, y esa atracción fue el motivo por que la mantenía en la isla. Cuando Ben se dio cuenta de que Juliet tenía un romance con Godwin, se puso muy celoso, tanto que Harper, mujer de Godwin, empezó a temer por la seguridad de su marido. Poco antes del accidente del vuelo 815, Ben empezó a tener dolores de espalda. Juliet le dijo que tenía un tumor en la columna. Esto resultó ser una revelación excepcionalmente chocante para Ben, ya que parecía que era imposible que una persona tuviera cáncer en la isla. Este hecho llevó a Juliet a acusarle de mentirle sobre lo de curar a su hermana. Bien, ahora relataremos un poco los hechos después del accidente. El 22 de septiembre de 2004, el que debería haber sido un día cualquiera, Ben no asistió al encuentro del Club del Libro organizado por Juliet debido a la pelea que ambos tuvieron. Sin embargo, salió de su casa cuando se sintió un temblor en los barracones. Junto a toda la comunidad de la urbanización, presenció cómo el vuelo 815 de Oceanic se estrellaba en la isla. Ben tomó medidas inmediatamente, ordenando a Godwin y a Ethan que fueran a donde había caído la sección de cola y la sección central respectivamente y que se infiltrara. Les dijo: escuchad, aprended, no os inmiscuyáis. Les dijo que quería listas en 3 días. Durante esos instantes, Juliet, Godwin y Harper intercambiaron tensas miradas. Al darse cuenta de que esta era la forma que tenía Ben de castigar a Godwin por su relación con Juliet, tenía la esperanza de que no consiguiera salir con vida de esa peligrosa misión. Después que Ethan y Godwin se fueran, Ben se acercó a Juliet y adivinó impasiblemente que estaba fuera del Club del Libro. Luego le pidió a Juliet que le siguiera. Ben llevó a Juliet a la llama, donde Mijail estaba mirando informativos de televisión que hablaban del avión desaparecido y creando informes detallados de todos los supervivientes. Ben pidió a Mijail que le pusiera en línea con Richard en el Parque Arcadia, diciéndole a Juliet que se sentía dolido por haberle llamado mentiroso. Le dijo que mirase en la pantalla un periódico con la fecha del día 22 de septiembre de 2004. Luego le mostró a Rachel y al hijo de esta jugando en un parque, demostrando que no había mentido y que ella estaba viva y curada. Juliet acarició la pantalla, lleno de alegría, pero Ben la apagó sin miramientos. Juliet suplicó a Ben una vez más que la dejara volver con su familia, pero él se negó. Le dijo que tenía que acabar su trabajo. Cuando Juliet argumentó que su trabajo era imposible porque las madres siempre morían, Ben replicó que encontrarían más, sin descartar la posibilidad de que pudiera haber alguna en aquel avión que sobreviviera al accidente. 3 semanas después, Ben invitó a Juliet a cenar bajo el pretexto de que sería una cena de grupo, pero resultó ser solo una cita privada entre ambos. Ben le dio las gracias por ser tan bueno con Zack y Emma, y Juliet cuestionó si debían estar con ellos y no con su madre en Los Ángeles. Pero Ben replicó que estaban en la lista. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar quién está en la lista? La idílica velada se vio alterada cuando Juliet mencionó a Godwin, preguntándose cuándo volvería de su misión. Era una opción para intentar darle celos. Ben informó que Godwin no podía volver y que estaba estudiando a una chica llamada Ana Lucía para que se uniera a su sociedad, insinuando una inapropiada relación entre ambos. Más tarde, Ben fue a ver a Juliet en su laboratorio mientras ella leía el historial de Jack que le había dado Mijail. La llevó a campo abierto y en una colina le mostró el cuerpo de Godwin, todavía ensartado por el palo que le había matado. Entre lágrimas, Juliet preguntó a Ben si había enviado a Godwin para que muriera después de que Ben revelara que conocía la relación entre ambos. Él respondió: después de todo lo que he hecho para traerte y tenerte en la isla, ¿cómo puedes no entender? Y lo siguiente llenó a Juliet de odio y miedo: eres mía. Le dejó tanto tiempo como necesitara para llorar a su desaparecido amante. 44 días después del accidente, Walt Lloyd fue capturado
ante su padre en la balsa y fue llevado a la isla Hydra, donde permaneció encerrado en la habitación 23 bajo órdenes de Jacob. Durante su cautiverio hizo algo que hizo saltar la alarma y Ben, nervioso, llegó para ayudar a Juliet, que se encontraba frente a la entrada. Entonces supo que nadie de su gente estaba dispuesto a entrar, ya que todos temían a Walt. Cuando Ben dijo que Walt era solo un niño, Juliet le llevó fuera para enseñarle lo que Walt había hecho. Un grupo de pájaros yacían muertos bajo una ventana tapiada. Un tiempo después, mientras Paulo escondía los diamantes en la estación Perla, Ben y Juliet entraron obligándole a esconderse en el lavabo. Al no advertir la presencia de Paulo, Ben encendió unos monitores que conectaban con el Cisne, donde Juliet vio por primera vez a Jack Shepard. Por entonces la relación entre ella y Ben era muy distante. Juliet preguntó cómo harían que Jack hiciera la operación, y Ben respondió que explotarían aquello a lo que estaba atado emocionalmente, en este caso utilizando a Kate y a Sawyer, y que usarían a Michael para guiarlos hasta ellos. Se marcharon sin saber que Paulo lo había oído todo, pero aún así él no se lo contó a nadie. Bien, los siguientes hechos que involucraron a Benjamin Linus están ya en la segunda temporada de Perdidos, entre los días 58 a 67. Ben partió hacia el campamento de los supervivientes y Daniel Rousseau lo capturó con una red y se lo entregó a Sayid el 18 de noviembre. Daniel disparó a Ben con una ballesta para evitar que escapara. Sayid lo llevó al Cisne para interrogarle y lo encerró en la armería, donde sus heridas fueron tratadas por Jack. Daniel advirtió a los supervivientes que durante mucho tiempo él mentiría. Como prisionero, Ben aseguró que se llamaba Henry Gale, un acautalado minero de Wayzata, Minnesota, que se estrelló en la isla con su esposa Jennifer mientras viajaban en un globo aerostático. Sayid y Locke no creyeron en su historia, aunque Jack consideró la posibilidad de que estuviera diciendo la verdad. Henry aseguró que su mujer había fallecido de una misteriosa enfermedad, una historia que mantuvo incluso durante el brutal interrogatorio al que le sometió Sayid. Durante el interrogatorio, Sayid empezó a sospechar aún más de la historia de Henry, cuando él no supo recordar los detalles exactos del entierro de su esposa, y todavía llorando la pérdida de Shannon, Sayid empezó a darle una paliza gritándole: «Si la hubieses enterrado la recordarías». Jack, Locke y Sayid decidieron no dar a conocer al resto de los supervivientes la existencia de este prisionero, aunque después Sayid lo comentó con Charlie y también Echo y Ana Lucía descubrieron su presencia. Echo parecía saber que Ben era uno de los otros. Confesó a Ben en privado que había matado a 2 de ellos durante su primera noche en la isla y que estaba muy arrepentido por lo que había hecho. Esto lo puntuó al cortarse con un gran cuchillo 2 rastas que le salían de la barba. Ben podía oír desde su cautiverio los eventos que ocurrían en el Cisne y así se puso al corriente de la tensión entre Locke y Jack. Usando este conocimiento intentó manipular a Locke diciéndole que parecía estar bajo la sombra de Jack. Locke se enfadó lo suficiente como para romper varios objetos de la estación. Después que Ana Lucía fuera reclutada para ayudar a sacarle la verdad al prisionero, Ben dibujó un mapa desde la escotilla hasta la supuesta ubicación de su globo y la tumba de su mujer, Jennifer Gale, para probar que su historia era cierta. Después de que un grupo partiera siguiendo el mapa, Jack y Locke permitieron dejar salir a Ben de la armería para desayunar unos cereales y volvió a poner en marcha uno de sus juegos mentales, cuando les dijo que si fuera uno de ellos tendría su gente lista para emboscar al grupo de búsqueda. Esto inquietó a Jack y Locke y no ayudó mucho cuando Ben añadió: «Supongo que es genial que no sea uno de ellos, ¿verdad? ¿Tenéis un poco de leche?». Ese mismo día ocurrió el incidente Lockdown en la estación Cisne. Locke, cuyas piernas quedaron atrapadas bajo la puerta blindada, se vio obligado a pedir ayuda a Ben para pulsar el botón. Locke no vio lo que pasó cuando terminó el cierre de seguridad, asumiendo que Ben había pulsado el botón. Mientras tanto, Sayid, Ana, Lucía y Charlie siguieron el mapa y encontraron el lugar exactamente como lo había descrito. Pero Sayid, no convencido, sumó el cadáver y descubrió no una mujer, sino un hombre de raza negra identificado por su licencia de conducir como Henry Gale. Poco después, el equipo de búsqueda regresó y revelaron que el hombre que conocían como Henry era un impostor y un miembro de los otros. El verdadero Henry Gale estaba muerto y enterrado. Sayid intentó que Ben respondiera alguna de sus preguntas sobre los otros, pero Ben decía que su líder lo mataría si lo hacía. Sayid estuvo a punto de ejecutar a Ben, pero Ana Lucía lo detuvo.
Ben pareció sorprendido cuando Anna mencionó a Tom y lo reconoció como el líder de los otros y dijo: él no es nadie. Ben se refirió a su verdadero líder simplemente como él, diciendo que era un gran hombre. En protesta por su cautiverio, se negó a comer, beber y hablar durante 2 días. Les dijo a los supervivientes que los otros nunca les devolverían a Walt a cambio de él, y también hizo que Locke se cuestionara su fe cuando afirmó que no había pulsado el botón durante el cierre. Más tarde, Ben trató de estrangular a Ana Lucía acusándola de asesinar a 2 buenas personas y decirle que Godwin había tratado de convencer a los otros de que ella valía la pena para estar en la lista. Su intento de ahogar a Anna fue frustrado por Locke, pero Locke no le mencionó este incidente a Jack. Después Locke se lo comentó, pero ya era demasiado tarde, ya que Ana Lucía ya había ido a la escotilla para matar a Ben. Sin embargo, Michael asesinó a Ana Lucía y a Libby y liberó a Ben. Este huyó del cisne sin dejar rastro. Las acciones de Ben al dirigir el intercambio de Walt le hicieron parecer el líder de los otros en el muelle de Palaferry. Se molestó con Tom por no llevar su barba falsa. Luego Ben explicó a Michael que a pesar de que no le complacía el trato que su gente había hecho con él, habían conseguido más de lo esperado. Cuando Walt se les unió, cuando Michael le preguntó: ¿quiénes sois vosotros? Ben contestó: nosotros somos los buenos, siguiendo la costumbre de los otros de considerarse los buenos. Finalmente le dijo a Michael que nunca volvería a encontrar la isla, conforme su discurso anterior en el que decía ni Dios podía ver la isla. Bien, después, digamos, la vida de Benjamin Linus pues continúa en la tercera temporada, entre los días 68 a 91. Habiendo capturado a Jack, Kate y Sawyer, los otros les llevaron a donde estaba la estación La Hidra. Allí Tom le dijo a Kate que se duchara y le dio un vestido que debía ponerse. Luego la llevó esposada hasta la playa para tener un desayuno civilizado con Ben. Le dijo que la razón de esto es que quería que se sintiera como una dama, ya que las próximas 2 semanas iban a ser extremadamente desagradables. Ben observaba las actividades de Kate, Sawyer y Jack en unos monitores en la Hidra. Sabía exactamente qué estaba pasando y se aseguraba de que todo fuera de acuerdo a su plan. Mientras miraban los monitores, Colin entró y le dijo a Ben que Sayid había encontrado la aldea falsa y que tenía un velero. En ese momento, Ben ordenó a Colin con gran autoridad que recuperara el barco y lo trajera de vuelta. Más tarde ese día, Ben visitó a Jack en su celda y se sentó en una silla a su lado. Comentó la ironía de la situación, ya que hacía menos de una semana Ben era el cautivo y Jack el captor. Se presentó como Benjamin Linus y mintió, diciendo que había estado en la isla toda su vida. Dijo a Jack que si cooperaba le llevaría a casa. Como Jack no se creía que pudieran contactar con el mundo exterior, Ben empezó a decirle sucesos que habían ocurrido mientras ellos estaban en la isla, como la muerte de Christopher Reeve o que los Boston Red Sox habían ganado las series mundiales. Jack no lo creía, así que Ben le mostró un vídeo del partido final. Acabó diciendo: eso es tu hogar, Jack, justo ahí, al otro lado del cristal. Y si me escuchas, si confías en mí, si haces lo que te digo, cuando llegue el momento te llevaré allí. Te llevaré a casa. El control de Ben se volvió más evidente cuando interrumpió una conversación de Juliet con Jack y le ordenó que lo acompañara. A pesar de que Juliet le había dicho a Jack que los dos tomaban decisiones juntos, parecía que no era el caso, igual que pasaba con Jack y Locke cuando él estaba cautivo en el cisne. Cuando Sawyer planeaba volver a escapar de su jaula, emergió otro rasgo de la personalidad de Ben, su lado agresivo. El plan de fuga de Sawyer incluía electrocutarse a sí mismo y al otro que pusiera los pies en la charca que había creado. Fue Ben quien se acercó a la charca, pero el plan de Sawyer falló. Ben había desconectado la electricidad. Ben le preguntó a Sawyer su edad y peso, y luego saltó a la jaula y le pegó con un bastón extensible hasta dejarlo inconsciente. Ben miraba en una de las habitaciones de la Hidra cómo Matthew clavaba una aguja en el pecho de Sawyer. Es en este momento cuando dijo que odiaba las agujas. Cuando Sawyer recobró la consciencia, Ben le mostró un conejo en una jaula con el número 8 en la espalda. Ben empezó a mover la jaula violentamente. Esto asustó al conejo, que aparentemente murió. Ben le dijo que el conejo tenía un marcapasos y que ahora Sawyer también. Le dio un reloj especial que empezaría a pitar si el pulso de Sawyer pasaba de 125 pulsaciones por minuto, y si pasaba de 140 le estallaría el corazón. También le dijo que si le contaba a Kate lo que le habían hecho, también le pondrían un marcapasos a ella.
A la mañana siguiente, Ben llevó a Sawyer a una montaña elevada. El reloj de Sawyer, que marcaba las pulsaciones de su corazón, empezó a pitar y Sawyer preguntó si le ha hecho subir para matarle. Entonces Ben le reveló que no había ningún marcapasos. Le dijo que le habían dado un sedante al conejo y que no le habían matado, porque los otros no eran asesinos. Ben le dijo que lo hizo porque la única manera de ganarse el respeto de un estafador era estafándolo. Finalmente, Ben y Sawyer llegaron a la cima de la montaña. Ben reveló el hecho de que la isla en la que estaban no era la isla principal, sino una más pequeña. Así que si escapaba de su jaula no había ningún lugar al que huir. Ese día Jack vio las radiografías de un hombre en una pared de la hidra que mostraban claramente que tenía un tumor en la espalda. Esa noche Ben llevó a Jack al funeral de Colin. Iba vestido con una camisa blanca igual que el resto de los otros, en lo que parecía una simulación del funeral vikingo tradicional. Jack le preguntó a Ben por los síntomas de su tumor, refiriéndose a las radiografías que había visto antes. Ben fingió no saber a qué se refería y este no insistió. En el funeral Ben le preguntó a Juliet por lo que le había dicho Jack de las radiografías. A lo que ella contestó: no le dije que fueran tuyas, pero supongo que tú sí, insinuando que el propio Ben había confirmado las sospechas de Jack. Mientras Juliet le traía a Jack el desayuno, Ben entró en la sala y pidió hablar con Jack. Dijo que necesitaba hablar a solas con él debido a la confidencialidad médico-paciente. Una vez solos, Ben le dijo a Jack que tenía un gran plan para romperle, llevándole a niveles tan bajos que haría cualquier cosa que le pidiera. Sin embargo, el plan falló cuando Jack vio las radiografías y adivinó que Ben se estaba muriendo. Cuando Jack le preguntó si quería que le salvara la vida, Ben contestó: no quiero que quieras salvarme la vida. Después preguntó a Jack si era un hombre religioso. Jack le devolvió la pregunta. Ben contestó: 2 días después de descubrir que tenía un tumor maligno en la columna, un cirujano de la columna cae del cielo. Y si eso no es una prueba de la existencia de Dios, no sé qué será. Cuando Ben se dio cuenta de que necesitaba ser operado en menos de una semana, preguntó a Jack sobre la posibilidad de la operación. Al principio Jack parecía dispuesto y comprobó que tenían todo el equipo necesario, pero entonces Jack dijo que su comportamiento era una estratagema para devolverle a Ben el modo en el que le habían tratado. Ben apenas reaccionó al conocer que su tumor ya no se podría operar en una semana. Cuando Jack rechazó hacer la operación, Ben le dijo que estaba decepcionado. Jack contestó que al menos Ben no estaría decepcionado durante mucho tiempo. Poco después de que Jack explorara la sala de observación de la hidra y viera a Kate y a Sawyer mantener relaciones sexuales, Ben entró en la sala haciendo carnaza de él. Ben dijo: si hubiera tenido que apostar, hubiera apostado por ti y por ella. Ben sabía que la visión de Sawyer y Kate juntos haría que Jack quisiera salir de la isla. Jack, enfadado, aceptó hacerle la operación. Todo parecía ir bien en la operación, pero entonces Jack hizo una incisión en la cápsula renal de Ben. Jack le dijo a Julie y a Tom que Ben moriría en menos de una hora si no cosía la herida. Ahora que Ben era el rehén de Jack, este dijo que debían dejar escapar a Kate o Ben moriría. Más tarde, Ben despertó en la mesa de operaciones y parecía entender su situación como rehén y que Jack se la había jugado. Aparentemente también había oído a Jack decirle a Tom que Juliet quería que cometiera un error en la operación para que Ben muriera. Después pidió hablar a solas con Juliet, después de lo cual ella dejó la sala de operaciones y dijo que tenían que dejar escapar a Kate y a Sawyer. Tras haber sido confirmado que sus amigos estaban a salvo, Jack anestesió a Ben y acabó la operación, logrando extraerle el tumor. Poco después de la operación, a Ben se le infectaron los puntos. Jack se negó a ayudar a Ben otra vez, pero más tarde accedió a cambio de que le perdonara la vida a Juliet, que había matado a Pickett. Ben estuvo de acuerdo, pero ordenó que Juliet debía ser marcada. Junto a Jack, acompañó al resto de los otros a su hogar en la isla principal, ya que la isla Hydra no era ningún secreto tras la huida de Kate y Sawyer. Más o menos durante estos días, Ben descubrió que Charles Whitmore había conseguido finalmente localizar la isla. Envió a Tom a Nueva York para que encontrara a Michael y lo enviase como espía al carguero que estaba a punto de partir desde Fiji. Después de volver a la isla grande, Ben fue visto en los barracones jugando una partida de ajedrez con Jack. Ben comentó que si Jack llegaba a dejar la isla, llegaría un día que querría regresar. Jack respondió: nunca. A lo que Ben replicó: aprendí a que nunca hay que decir nunca.
Al cabo de un rato, Ben hizo un movimiento que le dio la victoria en la partida. Miró a Jack y dijo: ha sido un buen intento a pesar de todo. Una semana después aproximadamente, Locke apareció en los barracones y se enfrentó a Ben, que todavía estaba débil por la operación, y iba en silla de ruedas. Agradeció a Locke que destruyera el submarino porque así Jack y Juliet ya no se podían ir. También le prometió que le revelaría los secretos de la isla a Locke y empezó a mostrarle que tenían a su padre cautivo. Esa noche, desde su habitación secreta, Ben llamó por teléfono al carguero, fingiendo ser Walt. Parecía sorprendido cuando Michael le dijo que había activado la bomba. Ben afirmó que en una guerra hacía cualquier cosa para ganar, pero que no mataba gente inocente, comentando que los otros no le pidieron a Michael que mataran a Lucía y a Libby, sino que lo hizo por su cuenta. Luego pidió a Michael que hiciera una lista con los nombres de toda la gente a bordo, que destruyera el equipo de comunicaciones y que estropeara o averiara también las máquinas, diciéndole que si lo hacía ya podía considerarse uno de los buenos. Ben acompañó a los otros cuando estos dejaron los barracones. Entonces lo que pasó es que cuando llegaron a las ruinas habló con Locke y le demostró que ya podía andar sin bastón y que era gracias a su presencia. También le dijo que para completar su potencial debía matar a su padre. Esa noche intentó que Locke lo hiciera, pero John no pudo. A la mañana siguiente Ben le dijo a Locke que se iban, pero él no podía ir con ellos. También le dijo que dejarían un rastro, pero que hasta que no matara a su padre, que no intentara seguirlo. Días después, en su cumpleaños, Ben se dio cuenta de que su grabador había desaparecido. Antes de que pudiera solucionar esto, Locke llegó al campamento con el cuerpo de su padre a cuestas. Ben habló a Locke sobre Jacob y Locke exigió ser llevado ante él. Ben se negó, diciendo que solo él había visto a Jacob. Locke le acusó de mentirle a él y a todos los demás. La llegada de Mikhail, con la noticia de la llegada de Naomi, les interrumpió. Locke anunció que Ben le iba a llevar a ver a Jacob, y Ben intentó atrasar la visita con la excusa de las noticias de Mikhail, pero entonces Locke golpeó a Mikhail repetidas veces para adquirir prioridad. Ben acabó cediendo para llevar a Locke hasta Jacob y antes de su partida, Alex dio a Locke una pistola y un feliz cumpleaños a su padre. Al cruzar la noche, los dos hombres cruzaron una línea de ceniza y se acercaron a la cabaña de Jacob. Ben advirtió a Locke del odio de Jacob a la tecnología, llamó a la puerta y anunció su presencia. Ben empezó a hablar a Jacob, pero Locke no podía verle. Locke, creyendo que Ben estaba loco, iba a salir de la cabaña, pero se detuvo. Se giró y le dijo a Ben que repitiera lo que había dicho. Ben no había dicho ni escuchado nada y se dio cuenta que Jacob debía haber hablado a Locke. Locke encendió la linterna, provocando la ira de Jacob. Ben intentó calmarle, pero fue lanzado a través de la habitación por la furia de Jacob. En ese momento, Locke salió de la cabaña y Ben tras él. Al día siguiente, Ben llevó a Locke a la fosa con todos los cadáveres de los miembros de la iniciativa Dharma. No había podido vivir en paz con los nativos de la isla. Estos habían empezado la purga con su ayuda. Entonces disparó a Locke enviándolo a la fosa y exigió saber qué era lo que Jacob le había dicho. Locke le dijo que lo que le había dicho Jacob fue «ayúdame». Ben se sintió herido por eso y dejó a Locke a merced de Jacob. Ben regresó al campamento provisional de los otros y agradeció sarcásticamente a Alex el haberle dado el arma a Locke, sabiendo las intenciones reales de su hija. Ordenó a Richard y a Price que adelantaran un día el plan previsto, diciéndoles que secuestraran a todas las mujeres y que mataran a todos los hombres que se metieran por medio. Cuando Richard cuestionó estas órdenes, Ben dijo que solo estaba siguiendo las órdenes de Jacob. Esa noche, mientras estaba escribiendo en su diario, Greta y Bonnie le informaron que Charlie había llegado a El Espejo. Ben ordenó a Mikhail que fuera allí y matara a Charlie, e intentó contactar con los miembros del equipo que había ido a la playa. No lo consiguió, ya que habían apagado sus walkie-talkies para prepararse a atacar al campamento. Luego Tom contactó con Ben y le informó que los supervivientes les habían preparado una emboscada y que habían matado a 7 de los otros, pero que tenían a Sayid, Jean y Bernard. Ben ordenó a Tom que matara a Jean para hacer que los otros dos hablaran. Bernard confesó y Ben se enteró que Juliet y Carl les habían traicionado y que Jack y los demás se dirigían a la torre de radio. En ese momento, Ben ordenó a Richard que llevara a los otros hasta el templo mientras él iba a la torre de radio para detener a los supervivientes.
Cuando Alex le pidió ir con él, Ben no puso objeciones. En una parada durante el viaje, Alex se quejó del trato que Ben le había dado a Carl. Ben le explicó que todo lo que había hecho a Carl lo había hecho porque tenía miedo de que ella se quedara embarazada. Se puso nervioso cuando Alex le preguntó por qué no les dejaba irse de la isla. Ben simplemente contestó: porque no puedo. Después de encontrarse con los supervivientes, Ben convenció a Jack para que hablara con él a solas durante 5 minutos. Una vez solos, Ben aludió a su propio pasado en la purga y avisó a Jack que contactar con el barco de Naomi tendría un resultado similar. Todos los de la isla serían asesinados. Rápidamente se dio cuenta de que Jack no se lo creía y ordenó por radio a Tom que matara a sus 3 prisioneros si no escuchaba su voz en un minuto. Ben le dio a Jack ese minuto para conseguir la radio de Naomi y dársela a él. Jack se negó y se oyeron 3 disparos por la radio. Jack empezó a golpear a Ben y le llevó con los demás supervivientes. Ben cayó al suelo y Alex se acercó. Russo se acercó a Alex y Ben explicó a Alex que Russo era su madre. Arrastrado por Russo con una cuerda atada a sus manos, Ben fue forzado a acompañar al grupo de Jack hasta la torre de radio. Una vez que la transmisión de Russo fue apagada y Naomi consiguió su teléfono satélite y hacer que funcionara, Ben volvió a rogar a Jack que no contactara con el barco de Naomi. Jack no le escuchó, pero los deseos de Ben parecía que se cumplían cuando Locke lanzó un cuchillo a la espalda de Naomi en un intento de interrumpir la comunicación. Cuando Ben intentó convencer a Locke de que disparase a Jack para que éste no usara el teléfono, Russo lo golpeó dejándolo inconsciente. Entonces hizo la llamada. Bien, y la historia continuó en la 4ª temporada, días 91 a 100. Atado a un árbol, Ben vio como Alex y Carl hacían un picnic. Intentó convencer a Russo para que se llevara a Alex lo más lejos posible del grupo de Jack. Cuando se refirió a Alex como su hija, la francesa le volvió a golpear, diciéndole que no era su hija. Ben vio a Naomi irse, pero no dijo nada. Más tarde observó cómo Kate le robaba el teléfono satélite a Jack, pero no dijo nada tampoco. Jack y Russo se lo llevaron consigo mientras iban a buscar a Naomi. Cuando le descubrieron que había seguido un rastro falso, Ben admitió que lo sabía y que también sabía que Kate le había robado el teléfono satélite al abrazarlo. Le dijo que no le había dicho nada porque le debía una por haberle pegado. Jack y Russo se dieron la vuelta arrastrando con ellos a Ben para reencontrarse con los demás supervivientes. Cuando el grupo se dividió, Ben pidió permiso para irse con Locke. Jack le dejó ir diciéndole a Locke: es todo tuyo. Locke explicó a su grupo que debían visitar una cabaña antes de ir a los barracones. Cuando Harley dijo que creía que la cabaña estaba en otra dirección, tanto Ben como Locke quedaron sorprendidos, aunque Harley disimuló diciendo que creía que se estaban refiriendo a la cabina del avión. Ben intentó hablar con Alex, pero ella lo ignoró y Carl le cortó. Luego provocó a Sawyer diciendo que no tendría ninguna posibilidad con Kate, una vez que fueran rescatados. En respuesta, Sawyer le propinó una paliza y se dispuso a matarle, pero Locke le detuvo. Sin embargo, Locke cambió de parecer después de que Ben disparase a Charlotte Lewis, que acababa de llegar a la isla. Locke estaba a punto de dispararle a pesar de las quejas de Alex cuando Ben le ofreció información. Locke le preguntó qué era el monstruo, pero Ben dijo que no lo sabía. En cambio reveló el nombre de Charlotte y todo su historial, y lo mismo con los otros miembros de su equipo. Hasta dijo que habían venido a la isla para capturarle. Cuando le preguntaron cómo conocía esa información, Ben respondió que tenía una espía trabajando en el carguero. Ben se negó a compartir la identidad de su espía, consciente de que esta pequeña información posiblemente era lo único que lo mantenía vivo. Volvió como prisionero a los barracones y Locke le dejó atado a una silla en la sala recreativa, donde intercambió unas breves palabras con Sayid, quien dijo que el día que confiara en Ben sería el día que vendiera su arma. Esa noche Russo lo trasladó al sótano de su propia casa. Al día siguiente Locke le hizo el desayuno y le exigió que le contara todo lo del carguero y la gente que en él iban. Ben remarcó que Locke debía estar desesperado, ya que había ido a pedirle una guía al ser él incapaz de encontrar a Jacob. Más tarde, Kate llevó a Miles al sótano, donde este propuso que diría que Ben estaba muerto si este le entregaba 3,2 millones de dólares. Miles añadió que Ben tenía una semana para conseguir el dinero.
Algún tiempo después, Harper se apareció a Juliet en medio de la selva, afirmando que Ben necesitaba a Juliet para ir a la tempestad y detener a Charlotte y Daniel de liberar el gas tóxico. También le dijo que Ben estaba exactamente donde quería estar y se negó a explicar cómo Ben estaba al corriente de lo que ocurría en la isla o cómo lograba enviar órdenes de su cautiverio. Juliet se dirigió vacilante a la tempestad, pero cuando llegó, Charlotte y Daniel insistieron que estaban evitando que Ben liberara el gas, lo cual mataría a todos los habitantes de la isla. El gas acabó siendo contenido y permanece incierto quién fue el causante de esta crisis. Ese mismo día, Locke trajo a Ben comida y ropa limpia. Cuando ella se iba, Ben empezó a decirle que Locke era el líder y que su gente se enfadaría si no tenía un plan, cosa que Ben siempre tenía. Locke le preguntó, para sorpresa de Ben, si ese plan consistía en conseguir 3,2 millones de dólares. Ben entonces hizo un trato con Locke, después de mostrarle una cinta en la que salía Charles Widmore golpeando a uno de los otros. Le dijo que Widmore era el hombre a cargo del carguero y que quería explotar la isla. Después le dijo que quién era el hombre que tenía infiltrado en el barco. Toda esa información se la dio a cambio de un poco de libertad controlada. Esa misma tarde, Harley y Sawyer le vieron mientras se dirigía a su nueva casa y él les saludó diciendo que se verían en la cena. Más tarde, Locke organizó una reunión con todo su grupo en la que Ben reveló que debían protegerle porque la gente del carguero tenía órdenes de matar a todos los de la isla después de capturarle. También les dijo a todos que su espía en el barco era Michael. Después de la reunión, Ben pidió a Alex, Cal y Russo que fueran al templo utilizando un mapa que les había dibujado. Aunque en un principio fueron reacios, decidieron marcharse después de que Ben insistiera en el peligro que representaba a la gente del Kahana. No obstante, una vez en la selva, Russo y Cal fueron acribillados y Alex se salvó gritando a los asaltantes que era la hija de Ben. Al día siguiente, Locke y Sawyer le dijeron a Ben que habían recibido una llamada con una voz que repetía una y otra vez código 14J. Ben, ahora realmente asustado, reveló que la gente de Widmore había atravesado la barrera sónica y que debían estar a las puertas de la urbanización. Locke y él levantaron barricadas en la casa de Ben junto a Harley y Aaron, mientras Sawyer se enfrentaba a tiros con los mercenarios tratando de salvar a Claire y los demás. El timbre de la puerta sonó y Miles entró con un walkie-talkie para que Ben hablara con Kimmy. Ben reveló que sabía todos los detalles del pasado de Kimmy, que sabía qué clase de hombre era. Enfadado, Kimmy sacó a Alex y le dijo a Ben que la mataría si no salía de la casa. Ben intentó soltar un farol a Kimmy diciéndole que no era su hija, que era solo un peón y que no le importaba. Aún así, Kimmy la mató. Ben, en estado de shock, murmuró: "Ha cambiado las reglas", y entró en su habitación secreta, dejando a Sawyer y a Locke fuera. Dentro abrió otra puerta secreta llena de jeroglíficos y entró. No se sabe qué hizo ahí dentro exactamente, pero al parecer invocó la presencia del monstruo del humo. Cuando Ben salió al cabo de un rato, más mugriento que antes, les dijo a todos que cuando él avisara tenían que salir de la casa y correr hacia los árboles. Miró por la ventana y vio aparecer al monstruo que atacó a Kimmy y a sus hombres. Mientras todos corrían fuera de los barracones, Ben fue a despedirse de su difunta hija. Más tarde, cuando se volvió a reunir con todos en la selva, Ben les dijo que iba a ver a Jacob. Sawyer dijo que estaba harto de ellos y que se iba a la playa. Claire, Aaron y Miles se fueron con él, mientras que Harley se quedó con Ben y Locke para ayudarles a encontrar la cabaña de Jacob. Esa noche Locke despertó de un sueño y vio que Ben le estaba mirando. Ben comentó que él también solía tener sueños antes. Después de esto siguieron el camino hasta llegar a la fosa común y Locke explicó a Harley la masacre de la iniciativa Dharma, en la que Ben había colaborado. Sin embargo, Ben negó esto y argumentó que la decisión no había sido suya. Locke, mientras tanto, empezó a rebuscar dentro de la fosa. Ben se sorprendió cuando Locke encontró el cadáver de Horace Goodspeed. El bolsillo de Horace contenía un plano hasta la cabaña de Jacob, además de un mapa para llegar hasta ella. Al llegar a la cabaña, Locke entró solo, porque Ben creía que su tiempo había pasado. Mientras Locke estaba dentro, Harley y Ben compartieron embarazosamente una barrita Apolo. De pronto Locke salió de la cabaña diciendo que Christian Shepard le había dicho que debían mover la isla. A la mañana siguiente, Ben, Locke y Harley llegaron hasta un montón de rocas. Ben cavó hasta recuperar una caja de metal oculta, sacó un espejo de ella y empezó a comunicarse con alguien que se encontraba en la cima de una montaña.
Los tres continuaron hasta la estación de la Orquídea y cuando llegaron Ben vio que los mercenarios ya estaban allí. Le dio a Locke instrucciones detalladas de lo que debía hacer cuando estuviera dentro de la Orquídea. Locke preguntó cómo esperaba que pasara a través de los mercenarios, a lo que Ben dijo que tenía un plan en el que él mismo se ocuparía de ellos. Entonces Ben salió al descubierto hasta ser rodeado por los mercenarios, le dijo su nombre a Kimi, quien le puso una pistola en la frente antes de golpearle con ella. Ben fue llevado al helicóptero por Kimi y sus hombres, pero fue rescatado por Kate, Sayid y Richard Alpert. Después regresó a la Orquídea para ayudar a Locke. Encontraron un ascensor secreto que debía bajarles a la verdadera estación. Antes de bajar con Locke le dijo a Jack que él y sus amigos eran libres de tomar el helicóptero y marcharse de la isla si era su deseo. Dentro de la estación, Ben abrió la cámara que Dharma utilizaba para experimentar con las propiedades de manipulación temporal y empezó a llenarla de objetos metálicos para así causar una fisura que le permitiera acceder a la parte baja de la estación. Antes de poder hacer todo esto, Kimi apareció en el ascensor sangrando. Todavía tenía las heridas que le habían hecho Sayid y Richard. Kimi habló a Ben y Locke del aparato que traía en su brazo, diseñado para activar una bomba masiva en el carguero si el corazón de Kimi se detenía. Y empezó a tentar a Ben describiéndole la muerte de Alex. Ben acuchilló a Kimi hasta morir, sin importarle las muertes que iba a causar en el carguero. Después de abrir la parte trasera de la cámara, Ben se cambió y se puso un anorak de la iniciativa Dharma y se preparó para adentrarse bajo la estación. Le dio algunas instrucciones a Locke para que saliera a la estación y se encontrase con Richard, diciendo que el que mueve la isla nunca regresa a ella. Es entonces cuando Ben se adentró por un túnel de roca y bajó por una escalera congelada que se rompió durante el descenso, causándole una herida en el brazo. Así alcanzó una gran cueva cubierta de hielo y que tenía inscripciones antiguas en las paredes. En la sala había una enorme rueda congelada que parecía ser parte de una especie de mecanismo que había más allá de la pared de la cueva. Antes de girar la rueda, Ben miró hacia atrás y murmuró: «Espero que ahora estés contento, Jacob», sollozando. Ben empezó a girar la rueda y pronto fue rodeado de una fuerte luz blanca. Exactamente 42 semanas después de mover la isla, lanzado a través del tiempo y el espacio, Ben despertó en las arenosas tierras del desierto del Sáhara, vistiendo el anorak de Dharma, su brazo derecho sangrando, sus dientes castañeteando y emanando vaho de su cuerpo. Dos beduinos llegaron y le apuntaron con un arma, pero se deshizo rápidamente de ellos. Viajó a Túnez y pidió una habitación en un hotel a nombre de Dean Moriarty y también preguntó qué día era. Ben vio a Sayid hablando del entierro de su esposa en la televisión del hotel. Ben entonces fue a Tikrit, Irak, donde espió a Sayid en el funeral de Nadia, que también estaba siendo observado por Bakir, un agente de Charles Whitmore. Después de que Sayid se enfrentara a él, Ben le mostró pruebas que sugerían a Bakir que había asesinado a Nadia en California. Poco después, Ben se enfrentó con Bakir en un callejón. Al poco de empezar su conversación, Sayid disparó a Bakir por la espalda y vació al cargador en él, matándolo. Ben intentó que Sayid no se intrometiera en su guerra contra Whitmore, pero Sayid insistió, a pesar de las protestas, posiblemente fingidas, de Ben en que quería matar a los que habían matado a Nadia. Cuando le preguntó quién era el siguiente, Ben le dijo que estarían en contacto. Se marchó sonriendo al haber conseguido reclutar a Sayid como empleado y asesino. Finalmente, Ben fue al ático de Whitmore en Londres para enfrentarse a él directamente. Ben encontró a Whitmore en la cama, demacrado y con una botella de whisky medio vacía al lado de la cama. Whitmore le preguntó que si había ido a matarle, pero Ben le dijo que los dos sabían que no podía hacerlo. Charles le dijo que la isla le pertenecía, que siempre le había pertenecido, y que Ben la había robado. Ben le dijo que iba a matar a Penélope para que supiera lo que él sentía por la muerte de Alex, y que desearía no haber cambiado las reglas. Charles le dijo que había escondido a Penny y que la caza para ver si él encontraba antes la isla o Ben a Penny había comenzado. Después de su encuentro en Tikrit, Sayid continuó asesinando a personas de una lista, entre las que estaban el señor Avelino y el economista. Durante la misión encomendada por Ben de matar al economista, Sayid acabó matando a Elsa en defensa propia. Cuando Sayid mostró remordimientos por haber matado a Elsa, Ben sugirió que la gente a la que
le enviaba a matar no eran buenas personas y que los amigos de Sayid estarían en peligro si esas personas seguían con vida. Ben dijo entonces a Sayid que tenía otro nombre para él. Cuando Sayid respondió que ahora ellos sabían que les estaban buscando, Ben respondió simplemente bien. Luego de varios asesinatos, Ben se reunió en Moscú con Sayid. Después de que este hubiera eliminado a Iván, supuestamente el último de los asociados de Whitmore que suponían una amenaza para los 6 de Oceanic. Ben felicitó a Sayid por su buen trabajo y le dijo que se alejara para vivir su vida. Durante su vigilancia a los 6 de Oceanic, la cual aseguraba que era para mantenerles a salvo, Ben descubrió que Locke había salido de la isla. Él le vio junto a Matthew Abaddon en Nueva York, después de hablar con Walt en su escuela. Algún tiempo después, Ben le siguió hasta la tumba de Helen en Los Ángeles, donde disparó a Abaddon varias veces hasta matarle. Locke huyó de allí. Un tiempo después de su encuentro, Ben llegó a la habitación de Locke justo antes de que éste se suicidara ahorcándose. Él admitió haber matado a Abaddon, pero dijo que éste, como empleado de Whitmore, era muy peligroso. Intentó convencer a Locke de que Whitmore le estaba usando para poder volver a la isla, a pesar de que Locke se sentía como un fracasado. Ben le convenció de que no se suicidase, diciéndole a Locke que no tenía ni idea de cuán importante era y que tenía trabajo que hacer. Ben le dijo a Locke que había conseguido convencer a Jack, a pesar de todo, que había comprado un vuelo de avión y que entonces podría convencer a los demás. Ben consoló a Locke y le dijo que todavía había esperanza para que los demás volviesen. Locke le agradeció su ayuda y Locke le dijo entonces que una vez los juntases a todos deberían ir a ver a Eloise Hawking. Después de oír ese nombre, la actitud se volvió fría. Él admitió conocer a Hawking y entonces atacó a Locke y le asfixió hasta la muerte. Dejó toda la escena cuidadosamente dispuesta de forma que pareciese que Locke realmente se había suicidado y limpió todas las huellas dactilares. Tomó el anillo de compromiso de Jean y antes de marcharse dijo: te echaré de menos, John, de verdad que lo haré. Al día siguiente, Ben visitó a Sayid en Santo Domingo, donde se encontraba trabajando para un proyecto de casas para personas con escasos recursos. Ben le cuenta sobre la muerte de Locke, lo que supone que fue asesinado por los asociados de Whitmore. Ben visitó a Sayid para asesinar al hombre que se encontraba fuera de la institución mental donde se encontraba Harley, pero Sayid se negó. Cuando Jack irrumpió en la funeraria para ver el cuerpo de Jeremy Bentham, John Locke, Ben estaba allí también. Este le dijo a Jack que tenía que regresar a la isla junto con los demás. Jack contestó que no sabía dónde se encontraba el resto de los 6. Ben sugirió que podría dar alguna ayuda a Jack para juntarlos de nuevo y que tenía algunas ideas sobre la forma en que podrían encontrar la isla de nuevo. Cuando Jack estaba a punto de abandonar la funeraria, Ben le dijo a este que era necesario que Locke también volviera a la isla. Bien, y ya pasamos a la quinta temporada. Mientras Ben movía el cuerpo de Locke, Jack preguntó cómo había ocurrido todo esto, a lo que Ben replicó: ha ocurrido porque os fuisteis, Jack. Luego Ben anunció que se disponían a reclutar a Harley, pero Jack dijo que Harley estaba encerrado en una institución mental. Ben opinó que eso facilitaría las cosas. Sin embargo, cuando al mirar las noticias descubrieron que Harley se había fugado acusado de triple asesinato, Ben se mostró inquieto. Trasladaron temporalmente el cuerpo de Locke a un motel donde Jack se afeitó la barba y Ben aprovechó para tirarle las pastillas por el retrete de las que era adicto. Luego sacó un misterioso paquete envuelto de uno de los conductos de ventilación y lo metió en su bolsa. Ben quedó en recoger a Jack dentro de 6 horas y salió del motel. Se dirigió a una carnicería y dejó allí el cuerpo de Locke bajo cuidado de Jill, la propietaria, que parecía formar parte de los otros, los más fieles de Ben. Poco después, Jack le llamó para decirle que el padre de Harley le había traído a un inconsciente Sayid. Ben sumó fácilmente 2 más 2 y dedujo que Harley estaba en casa de sus padres. Ben fue allí para visitar a Harley en persona e intentó reclutarle, pero Harley se mostró reacio al recordar el consejo que le había dado Sayid. Harley salió corriendo de la casa y se entregó a la policía. Tras fracasar en el reclutamiento de Harley, Ben preguntó a la señora Hawking qué pasaría si no conseguía traerlos a todos de vuelta. Ella dijo que debía traerlos a todos de vuelta en 70 horas porque si no lo hacía, que Dios nos ayude a todos. Ben fue al hospital San Sebastián para hablar con Jack antes de que éste quedase con Kate
para citarse con él esa noche en el muelle 23 de Long Beach Marina. Él y Sayid condujeron hasta un apartamento donde había quedado con Dan Norton. Dan dijo a Ben que sería fácil sacar a Harley de prisión. Ben le dijo entonces a Sayid que Daniel era su abogado. Ben y Sayid llegaron al muelle donde habían quedado con Kate y Jack. Ella dedujo correctamente que Ben era quien le había intentado quitar a su hijo, pero Ben le respondió a que Aaron no era su hijo. Sin previo aviso, Sam, que les había estado siguiente, aparecía apuntando con una pistola a Ben y le acusó de ser el responsable de la muerte de Jean. Ben negó esto y le dijo que le podía mostrar una prueba de que Jean estaba vivo si ella iba con él a un lugar que estaba a 30 minutos de allí en coche. Sam accedió a regañadientes. Ben fue con Jack y Sam hasta una iglesia. Durante el camino, Sam y Jack hablaron de su odio a Ben y él detuvo bruscamente. Les gritó explicando que les había estado protegiendo y que si supieran todo lo que había hecho para ayudarles no dejarían de agradecerse. Cuando llegaron a la iglesia, Ben le dio a Sam el anillo de bodas de Jean y le pidió perdón por no habérselo dado antes. Ben dijo que Locke se lo había dado. Ante sus acusaciones, Ben explicó a Jack que él había ido a visitar a Locke y no Locke quien le visitó a él. Ben dijo a Sam que si quería volver a la isla, la mujer de la iglesia les ayudaría y Sam aceptó. En ese momento apareció Desmond, quien preguntó a Ben sobre la madre de Daniel Faraday. Ben no le respondió y entró en la iglesia seguido por Sam, Jack y Desmond. Ben vio a Eloise Hawking y explicó en tan poco tiempo que solo había podido reunir a esos 4. Hawking simplemente dijo: muy bien, pues empecemos. Hawking condujo al grupo hasta el sótano de la iglesia, donde resultó haber una estación Dharma llamado El Faro. Ben dijo no saber de su existencia, pero Hawking dijo que probablemente mentía. En el faro, Ben y los demás descubrieron el momento y la forma exactos de volver a la isla a bordo del vuelo 316. Después de que Jack tuviera una charla privada con Hawking, encontró a Ben sentado en la iglesia rezando. Ben dijo a Jack que Sam se había ido y que recogerían el cuerpo de Locke pronto. Hablaron sobre el apóstol Tomás y Ben concluyó diciendo: todos creemos tarde o temprano, Jack. Entonces se marchó, diciéndole a Jack que tenía un cabo suelto que atar con un viejo amigo. Ya de día, desde el muelle del puerto, Ben llamó a Charles Whitmore diciéndole que estaba a segundos de asesinar a su hija Penélope. Mientras Ben se dirigía a la información, Desmond lo descubrió. Ben disparó a Desmond, aunque no fue fatal, y siguió caminando. Ben le explicó a Penny el motivo por el que necesitaba matarla. Cuando el bebé Charlie salió, Penny le suplicó a Ben que no hiciera daño a su hijo. Ben bajó el arma y Desmond lo derribó por detrás, lo golpeó salvajemente y lo tiró al agua. Malherido y cubierto de sangre, Ben llamó a Jack desde una cabina pidiéndole que fuese él a por el cuerpo de Locke a la carnicería donde lo había dejado. Ben fue la última persona en entrar en el vuelo 316 de Ajira Airways, para disgusto de Harley. Durante el vuelo, Ben se sentó al lado de Jack leyendo una copia de Ulises, pero le dio a Jack privacidad para leer la nota de suicidio de Locke, diciéndole antes que Jack no era el motivo por el que Locke se había suicidado. No mucho después el avión se zarandeó de pronto y se llenó de una luz brillante que se llevó a Jack, Kate, Harley y Sayid. El avión se estrelló en la isla. Inmediatamente después del aterrizaje de emergencia del vuelo 316 de Ajira Airways en la isla Hydra, Ben informó a Frank y Sam que los demás, Jack, Kate, Harley y Sayid, han desaparecido. Ben había permanecido aislado de la mayoría de los otros supervivientes de Ajira. Rápidamente se dio cuenta de que Sam lo estaba siguiendo y le dijo que se iría a encontrar una de las canoas para volver a la isla principal e invitó a Sam a ir con él. En ese minuto, Frank apareció en la selva y le dijo a Sam que no confiara en Ben. Sam le contestó que en realidad sí confiaba en Ben y los tres se pusieron en camino para encontrar las canoas. Al llegar al lugar donde se encontraban escondidas las canoas, Sam golpeó a Ben con un remo dejándolo inconsciente. Frank le dijo a Sam que por qué lo había golpeado si confiaba en él, y Sam le respondió: mentí. Frank y Sam abandonaron a Ben inconsciente en la playa y juntos tomaron una de las canoas para volver a la isla principal. Más tarde, Ben fue llevado a una enfermería dentro de la estación Hydra. En un momento desconocido tras el accidente, uno de los pasajeros del vuelo 316, César, trajo a un resucitado John Locke para ver a los heridos del accidente, de los cuales Locke reconoció a Ben como el hombre que lo mató. No mucho después, Ben se despertó para ver a un Locke vivo y en un buen estado. Locke le recibió diciendo: «Bienvenido a la tierra de los vivos». Ben dijo a Locke que tenía que viajar a los barracones para ser juzgado.
Locke se mostró escéptico e insistió en que lo acompañaría. Ben luego viajó a la playa donde le habló a César acerca de Locke, diciéndoles que no creía que Locke se encontrara en el avión y que podría ser peligroso. César le dijo a Ben que tiene su vuelta y le mostró la escopeta que había tomado de la oficina de Ben. Más tarde César enfrentó a Locke, quien estaba preparando en una canoa para ir a la isla principal. Cuando César apuntó a Locke con el fin de asesinarlo, Ben tomó un arma y le disparó a César en el pecho. Poco después, Ben y Locke dejaron la isla Hydra para llegar a la isla principal. Cuando llegaron a los barracones, Ben vio una sombra en su antigua casa, exactamente en la habitación de Alex. Preocupado, corrió a ver quién era y se encontró con Sam y Frank. Sam le dice que un viejo hombre llamado Christian Shepard le dijo que esperaran allí por John Locke. Sam dice que eso es imposible porque Locke se encuentra muerto, pero Ben le mostró a Locke vivo y bien por la ventana. Sam le mostró la foto de las reclutas de Dharma de 1977, a lo que Ben se encontró sorprendido ya que no sabía que sus amigos se encontraban con la iniciativa Dharma. Después de esto, Ben bajó para convocar al monstruo para ser juzgado. Estos recorrieron la selva para llegar al templo, por lo que Locke propuso que entraran. Antes de eso, Ben le dice a Sam que si vuelve a ver a Desmond de nuevo, que le pida disculpas y que de verdad lo siente. Mientras en el interior, Ben admitió a Locke que fue él quien invocó al monstruo cuando murió Alex. Luego de esto, Ben cayó a través de un hoyo que se encontraba allí, donde descubrió una habitación con columnas llenas de jeroglíficos y un gran grabado en el centro. En ese momento, de las rejillas con ventilación comenzó a salir una columna de humo que lo comenzó a rodear y su linterna se apagó. A través de este, Ben revive la captura y muerte de Alex. Después de que el humo desapareció, su antorcha se volvió a encender. De repente, una manifestación de Alex apareció detrás de él, a la que pidió disculpas por su muerte. Ella, al parecer, aceptó sus disculpas, pero rápidamente golpeó a Ben contra un pilar y apretó su garganta y le dijo agresivamente seguir y obedecer a Locke. Y le dijo que si intentaba asesinar de nuevo a Locke, ella lo mataría. Luego de esto, Alex desapareció. Posteriormente fue recibido por Locke, quien se extendió para ayudarlo. Ben le dijo a Locke que el monstruo lo había dejado vivir. Tras el encuentro con el monstruo, Ben tomó conciencia de que debía obedecer a Locke y le acompañó junto con Sam hacia el campamento de los otros. A pesar de las reservas de Richard Alpert de que Ben continuase con ellos, Ben contempla cómo Richard extrae la bala de Locke que viajaba en el tiempo 3 años atrás y le pregunta a Locke cómo sabía que tenían que estar allí en ese momento. Locke responde que la isla se lo dijo y le preguntó a Ben si él nunca le dice cosas. Ben responde que no, y aquí se descubre que Ben nunca ha visto a Jacob. Más tarde Locke habla con los otros y les dice que va a ir a ver a Jacob y quiere que todos le acompañen. Richard comparte con Ben la sorpresa que le causa la actitud de Locke y Ben acude a contárselo. Debido al nuevo sentido de obediencia que ha adquirido, en ese momento Locke revela a Ben que van a ver a Jacob para matarlo. Mientras el grupo parte hacia la estatua de Tueris, Sam pregunta a Ben sobre Jacob. Ben le dice que es el que manda en la isla y que no sabe cómo contarle todo lo que Richard le había dicho. Ben responde que desde que el fantasma de su hija apareció para decirle que obedeciera a Locke, está dispuesto a seguir cualquier orden suya. Locke responde así que no tendrá que convencerlo, ya que tendrá que ser él quien mate a Jacob. Ben le muestra y le pregunta por qué debe ser él, a lo que John responde que la pregunta es por qué el propio Ben no quiere matar a Jacob, después de todo el sufrimiento que ha pasado en la isla por el bien de alguien que ni siquiera ha visto. Al anochecer, el grupo llega hasta la estatua y Sam pregunta a Ben acerca del resto de la estatua, pero Ben responde que ya estaba así cuando llegó. Richard se prepara para llevar a John hasta la entrada al hogar de Jacob, pero se sorprende cuando ve que John pretende que Ben entre también. Richard le dice a Locke que solo el actual líder puede ver a Jacob, pero Locke responde airado que si Jacob tiene algún problema con Ben lo resolverán dentro. Richard deja a John y a Ben en la entrada y Locke pregunta a Ben si podrá hacerlo. Ben no responde y John le da su cuchillo prometiéndole que las cosas cambiarán cuando él no esté. Entran hasta la casa de Jacob, donde ven un tapiz hecho a mano. Jacob aparece y John le dice que no sabe cuánto ha tenido que sufrir para llegar a este momento. Ben pregunta si se habían visto antes, a lo que Locke responde: en cierto modo sí. John le dice a Ben que haga lo que le ordenó. Jacob se acerca y le dice a Ben que siempre puede elegir.
Jacob le sugiere que pueden irse y dejar que ellos solucionen sus conflictos. Ben comienza a decirle que todo lo que ha pasado tras 35 años en la isla, recibiendo las listas y los papeles que le traía a Richard y oyendo siempre que todo era orden de Jacob sin cuestionar nada y advirtiendo cómo Locke había podido verle cuando ha querido, con todos siguiéndoles como si fuera Moisés. Ben se planta frente a Jacob y le pregunta qué tiene el de malo. Jacob le ignora respondiendo ¿qué te pasa a ti? Ambos se miran fijamente. Ben suspira y comienza a asestarle cuchilladas en el pecho. Jacob se deja caer sobre Ben, sangrando por la boca y diciendo se acercan. John le dice que no le oye y lo empuja con una patada al fuego del centro de la isla. Bien, y ya los acontecimientos entrarían en la sexta temporada. Después de matar a Jacob, Ben se queda inmóvil mientras las llamas consumían el cuerpo de su víctima. Impresionado de que Jacob estuviese realmente muerto, Ben le preguntó al hombre de negro por qué no había opuesto resistencia, a lo que éste responde que seguramente ya supiese que ya había sido derrotado. El hombre de negro dijo a Ben que fuese a buscar a Richard y le dijese que Locke quería hablar con él, aunque se negó a contar a Ben el tema de la conversación. Cuando Ben se lo dijo a Richard, este le arrastró hasta donde estaba el cadáver del verdadero Locke. Poco después, Bran agarró a Ben y fue con él y con el resto del grupo de Ilana, menos la propia Ilana, al interior de la estatua, ignorando las protestas de Richard. Allí el hombre de negro les dijo a Bran y a sus hombres que eran libres. Nada más oírlo, se enfurecieron y comenzaron a dispararle. Ben se escondió tras una columna y contempló horrorizado cómo Locke desaparecía y era reemplazado por el monstruo, quien comenzó a atacar a Bran y a sus hombres hasta matarlos a todos. El monstruo desapareció y volvió a aparecer el hombre de negro pidiendo disculpas a Ben. Siento que tuvieras que verme así. Ben entendió que el hombre de negro era el monstruo y éste le reprendió por hacer uso de los insultos. Entonces le reveló su verdadero objetivo, volver a casa. Después el grupo de Richard tuvo que quedarse ahí y esperar para contemplar el asunto. Después Ben ve a Ilana recogiendo las cenizas de Jacob. Entonces Ben le dice que fue el monstruo quien había asesinado a Jacob. Ben le pregunta a Ilana dónde se habían llevado a Richard y este contesta, está reclutando. Entonces, después de una pequeña charla, Sam, Frank, Ilana y Ben deciden enterrar a Locke antes de irse al templo. En el entierro, Ben da unas palabras y finalmente declara que siente haberlo asesinado. Luego empiezan a echar tierra sobre el cadáver. El grupo llega al templo justo cuando el hombre de negro ataca. Apresuradamente se reúnen con Miles y Ben corre rápidamente por Sayid. Cuando llega él le dice que todavía hay tiempo para huir, pero Sayid contesta que ya no para él. Ben, oyendo al monstruo de humo, se va de la habitación y se reúne con el grupo, que consiguen escapar antes de que llegue el monstruo. Entonces todos van hacia el campamento de la playa, que es el único sitio seguro de la isla. Después de que Ben tenga una charla con Miles, viene Ilana y le pregunta cómo murió Jacob. Entonces ella le da las cenizas a Miles para que vea cómo murió. Y entonces descubre que Ben fue el que asesinó a Jacob y se lo dice a Ilana, quien confiesa que Jacob fue lo más parecido a un padre que ella tenía y se va molesta. Cuando llegan al campamento, él intenta explicarle a Ilana lo que pasó, pero ella simplemente lo ignora. Entonces Ben va a la anteriormente tienda de Sawyer y encuentra una botella de agua de Oceanic, cuando llega Frank y empiezan a tener una charla sobre el accidente. Pero cuando Ben sale de la tienda, Ilana lo espera apuntándole con un rifle y van hacia el cementerio a punta de pistola y le dice que cabe su propia tumba. Entonces viene Miles y tienen una pequeña charla. Cuando se va y esto a punto de terminar la tumba, llega el hombre de negro y pide una explicación de por qué hace eso. Y Ben le contesta que está acabando su propia tumba por haber matado a Jacob. Locke le ofrece a Ben una oferta de irse con él, con su grupo de la isla. Lo libera y corre rápidamente mientras que Ilana lo sigue, pero Ben alcanza un rifle y le apunta. Pero entonces dice que espere, no le perdone porque él no se perdona a sí mismo por haber visto a Alex ver morir enfrente de él. Entonces se arrepiente y sigue a Ilana al campamento, en el cual llegan Jad, Harley y Richard, los cuales abrazan a todos por haberse encontrado. Después de la muerte de Ilana con dinamita por accidente, Ben y todo el grupo decide ir a la Roca Negra por más dinamita para volar el avión e impedir que el hombre de negro deje la isla.
Cuando llegan a la Roca Negra, todos se preguntan dónde está Hugo, el cual llega corriendo y dice que corran, y en el momento que explota el barco, Ben y el resto del grupo salen impactados por la explosión. Después después de una discusión de Harley y Richard, deciden sobre de ir con Locke o no. Ben, Miles y Richard deciden ir por más explosivos a los barracones, mientras los demás van a ver a Locke. Cuando llegan a los barracones, ellos se encuentran con Charles, Whitmore y Zoe. Ben y los demás deciden tenerlos de rehenes, pero dejan ir a Zoe para que haga algo por Whitmore en la costa. Pero esta llama por radio informa que Locke viene para los barracones. Entonces Whitmore y Zoe se esconden en el cuarto secreto. Miles se va corriendo por la selva y Richard junto con Ben deciden enfrentar a Locke de una vez por todas. Pero cuando este llega, aleja con sus poderes a Richard hacia la selva y le pregunta a Ben de quién es la canoa. Este le dice que es de Whitmore y van a verlos para asesinarles. Ben presencia el acto en el que Locke asesina a Zoe, y cuando Whitmore le cuenta un secreto a Locke para salvar la vida de su hija, Ben llega y le dispara diciendo: él no podrá salvar a su hija. Entonces los dos se van hacia el pozo para buscar a Desmond. Este le pregunta por qué camina si podría llegar volando, y le contesta que le gusta sentir los pies de nuevos, ya que fue un humano alguna vez. Pero al no encontrarlo dice que alguien lo ayudó a salir y que Desmond serviría para algo que siempre quiso, destruir la isla. Entonces Sawyer se pone a espiar a Locke, pero Ben le apunta con un rifle y va con Locke para entregarlo. Entonces cuando Locke le dice que matará a todos los candidatos y escapará de la isla, Sawyer dice que ya no son candidatos. Entonces le arrebata el rifle a Ben y le pega con él y sale huyendo. Ben le pregunta si no va a ir a por él y Locke dice que lo volverán a ver. Entonces se encuentra pisadas de perro. Luego empiezan a caminar y se encuentran en la cabaña de Rose y Bernard a Locke. Asegura a Desmond que matará a Rose y Bernard si no va con ellos, y él decide ir para defender a sus amigos. Después de una larga caminata, los tres se encuentran con el resto de los hostiles para ver la luz, pero cuando llegan al punto determinado, solo Locke, Jack y Desmond podrán ir desde ahí. Entonces cuando toda la isla se está hundiendo después de lo que hizo Desmond, Ben es atrapado por un árbol y los demás quieren ayudarlo a salir. Pero no pueden porque el árbol es muy pesado, y Keith pregunta qué está pasando y Sawyer contesta que la isla se está hundiendo. Poco después de usar la palanca, el grupo va a buscar a Jack hacia el acantilado. Primero se va Keith corriendo y los demás llegan viendo el resultado desastroso. Entonces Ben y Harley van con Jack a prender la luz en el corazón de la isla, mientras que los demás se van al avión a gira con Miles, Richard y Frank gracias a la radio que Ben le quitó a Whitmore. Cuando llegan hacen bajar a Jack para hacer su último sacrificio y suben a Desmond por la misma cuerda en la que subió. Después de que Jack hiciera ese sacrificio y de que Harley fuera nombrado el nuevo Jacob, Ben ayudó a Harley a ser ayudante y consejero. Al final de que el grupo escapara, Harley y Ben se quedaron a defender la isla. Hubo también una parte en la isla que hubo como una realidad alternativa, más o menos en las temporadas del año 2004, y lo que pasó es que cuando John Locke entró a trabajar como profesor en un instituto, se encuentra en la sala de profesores con un maestro enfurecido por el mal uso de la máquina del café por parte de sus compañeros docentes. John respondió con humor diciendo que él prefería un Earl Grey, un té. El profesor reconoció la bebida como propia de caballeros y se dio la vuelta para presentarse, resultando ser ni más ni menos que Benjamin Linus. Se presentó diciendo: Benjamin Linus, historia europea, a lo que Locke respondió: John Locke, sustituto. Se desconoce completamente cómo llegó a enseñar ese centro y cuánto tiempo llevaba trabajando allí. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente.
También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.